En realidad, el horror de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época, se enfrentaron de forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia. Nuestra América Latina, en particular, fue el escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales del socialismo, por un lado, y por otro lado, las Fuerzas Armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de Estado en toda la región. Ya desde la década de 1960, las organizaciones terroristas de izquierdas afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, en Chile operó el MIR, en Uruguay los Tupamaros, en Bolivia el ELN, en Paraguay el Movimiento 14 de Mayo, en Colombia las FARC, el ELN y el M-19, en Brasil la Acción Libertadora Nacional, en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en Guatemala las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Ejército Guerrillero de los Pobres, en El Salvador las Fuerzas Populares de Liberación y el Frente Farabundo Martí, en Nicaragua el Frente Sandinista, en Costa Rica el Movimiento Revolucionario del Pueblo, en Perú poco más tarde Sendero Luminoso y así sucesivamente. En lo que respecta a la Argentina, las organizaciones terroristas de mayor envergadura fueron los Montoneros y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Ambas fueron creadas varios años antes de 1976 y llevaron adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo. En la sentencia del juicio de las juntas militares de 1985, se computó que las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979 un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 45 copamientos de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista. En este contexto, en la misma sentencia se calculó que las organizaciones terroristas, en su momento de máximo apogeo, sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. Más aún, dicho fallo judicial sostuvo que las organizaciones terroristas, cito, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional de 1973, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el periodo analizado. Es decir, las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos. Lo que pretendían era perpetrar su propio golpe de Estado para instalar en la Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza asimilable a la Cuba castrista.